Nuevamente, hermanos, al libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20, ya que estaremos hoy concluyendo el estudio o los estudios que hemos venido trayendo sobre el primer mandamiento. Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer los versículos 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En uno de los estudios anteriores de esta serie, enumeramos algunos principios que debíamos tomar en cuenta para la correcta interpretación del Decálogo. Estos principios de interpretación no fueron inventados por nosotros, fueron extraídos del Nuevo Testamento al considerar cómo Cristo y los apóstoles interpretaron los 10 mandamientos. Al estudiar las enseñanzas de Cristo y los apóstoles, estos principios de interpretación vienen a ser evidentes. Y uno de ellos es que cuando un pecado es prohibido en el Decálogo, el deber opuesto a ese pecado es mandado. Y cuando un deber es mandado, el pecado opuesto a ese deber es prohibido. Quiero por favor que vayan conmigo al Evangelio de Mateo para ilustrar este principio. Mateo capítulo 5 versículos 21 al 22. El Señor Jesucristo está presentando aquí a los judíos su reino, y para evitar malas interpretaciones, para evitar que alguien pudiese pensar que Cristo estaba echando a un lado los 10 mandamientos, el Señor más bien ratifica la obligación de sus discípulos a guardar los mandamientos y los interpreta en toda su amplitud. Y dice ahora en el versículo 21, Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como hemos visto en varias ocasiones, el Señor está tratando aquí con la correcta interpretación del 6º mandamiento: no matarás. Y su enfoque primario es que este mandamiento no prohíbe únicamente el homicidio, sino también el enojo que guardamos en el corazón o lo que decimos con nuestros labios al dar riendas sueltas al enojo pecaminoso. Según Cristo, esa es la correcta interpretación de este mandamiento. Pero ahora noten, hermanos, lo que el Señor añade en el versículo 23. Por tanto, el Señor no ha cambiado de tema. El Señor continúa tratando con la correcta interpretación del 6º mandamiento. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El pecado de homicidio es prohibido aquí en el 6º mandamiento, lo mismo que el enojo pecaminoso y sus manifestaciones, pero el deber opuesto al homicidio es mandado. Haz todo lo que esté a tu alcance por mantener una relación correcta, amistosa, pacífica con los demás. Eso es parte de tu obediencia al 6º mandamiento, el procurar establecer y mantener un clima de paz y de amor en tus relaciones personales. Así que este mandamiento, que es expresado en una forma negativa en el Decálogo, no matarás, lleva consigo un conjunto de deberes positivos. No solo prohíbe algo, sino que también nos manda a hacer algo. Cuando un pecado es prohibido, el deber opuesto es mandado, según Cristo. Y de igual modo, cuando un deber positivo es mandado, el pecado opuesto es prohibido. Un ejemplo de esto lo encontramos en el 5º mandamiento.
¿Cuál es el quinto mandamiento? Bueno, yo espero que todos los hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo puedan decir juntamente con sus hijos que el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento positivo. Pero ahora noten cómo el Señor Jesucristo lo interpreta. Mateo capítulo 15, versículos 3 al 4. Respondiendo él, es decir, el Señor, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ahora yo me pregunto, hermanos, esa coletilla que el Señor le ha puesto allí, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, ¿se encuentra en Éxodo capítulo 20? ¿Es parte de los 10 mandamientos? No. El Señor está citando aquí Éxodo capítulo 21, versículo 17. Porque el Señor entiende, el Señor Jesucristo con su autoridad divina, que Éxodo 21, 17 es parte de lo que se pide en el quinto mandamiento. Los pecados opuestos a este deber de honrar padre y madre son prohibidos en el quinto mandamiento. Toda forma de irrespeto a los padres está contemplada en este mandamiento positivo: honra a tu padre y a tu madre. Es así, hermanos, como debemos interpretar el Decálogo, porque así lo interpretaron Cristo y los apóstoles. A la luz de este principio, en nuestros estudios anteriores tomamos un tiempo para considerar el aspecto positivo del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios prohíbe al hombre que adora y sirva a otro Dios que no sea Él. No debemos tener otro Dios aparte de Dios, pero eso implica necesariamente que debemos tenerle a Él como nuestro Dios. Así como se nos prohíbe que tengamos otro Dios fuera de Dios, implícitamente se nos manda a hacer algo. Y eso es lo que hemos estado considerando hasta ahora. ¿Qué se nos requiere en el primer mandamiento? No obstante, no debemos perder de vista que el mandamiento está expresado en una forma negativa. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y a lo que deseo llamar vuestra atención en esta mañana, en este último estudio del primer mandamiento, es precisamente el aspecto negativo del mandamiento. El aspecto negativo. Ya vimos el positivo. Veamos ahora el aspecto negativo del mandamiento. ¿Qué cosas son prohibidas en el primer mandamiento? Si lo que este mandamiento ordena es que tengamos a Dios, al Dios que se revela en la creación, al Dios que se revela en las Escrituras, que tengamos a ese Dios como nuestro Dios, ¿qué cosas son prohibidas aquí? A lo que respondemos en primer lugar, que el primer mandamiento prohíbe el ateísmo. El primer mandamiento prohíbe el ateísmo. ¿Y qué es el ateísmo? Bueno, alguien lo ha definido de este modo. El ateísmo es la negación deliberada, definida y dogmática de la existencia de Dios. Es una persona que deliberada, definida y dogmáticamente niega que Dios exista. También alguien lo ha expresado así. Un ateo es una persona que mantiene que no hay Dios. Esto es, alguien que sostiene que la sentencia Dios existe expresa una proposición falsa, porque Dios no existe, según el ateo. Se trata de una persona que rechaza creer en Dios. Esto lo vemos claramente en las siguientes palabras de una escritora atea. Ella dice: no hay fuerzas superiores ni entidades sobrenaturales tales como dioses o cielos o infiernos o vida después de la muerte. No hay ni puede haber fuerzas sobrenaturales. Esta mujer no da cabida ni posibilidad
a que pueda existir ninguna cosa aparte de lo que nuestros ojos ven en la naturaleza, incluyendo alguna clase de deidad, sea el Dios de las Escrituras, o sea alguno de los dioses inventados por el mundo pagano. Esta mujer excluye cualquier posibilidad de que existan lugares ultraterrenos como los cielos o el infierno. Así que podemos considerar como ateo a todo aquel que niega la existencia de Dios. Pero también podríamos colocar como violadores del primer mandamiento a todos aquellos que internamente desean que no existiera Dios, o que viven y actúan como si en realidad no existiera Dios. Estos quizás no son ateos desde un punto de vista teórico, tal vez no son ateos desde un punto de vista filosófico, pero podrían ser considerados como ateos desde un punto de vista moral y práctico. Moral y prácticamente hablando son ateos, porque en su corazón ellos desean que no hubiera Dios, o viven como si Dios no existiera. Vayamos, hermanos, por un momento al Salmo 14. Libro de los Salmos, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 1. Dice el salmista: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta palabra necio designa en las Escrituras a una persona malvada e impía. No se trata de un término que señale a alguien que posea algún tipo de traba mental o algún tipo de traba intelectual, sino más bien una traba moral. Un necio es aquel que vive como si no existiera Dios. Un necio es aquel que vive como si nunca fuese a dar cuentas de sus hechos delante de aquel que lo creó. En otros contextos, esta palabra, Nabal en hebreo, como se llamaba cierto personaje del Antiguo Testamento, esta palabra Nabal señala una planta que ha perdido toda su capacidad de producir aquello que la hace útil y preciosa. Por ejemplo, no lo busquen, pero esta misma palabra Nabal aparece en Isaías capítulo 28, versículo 1, en Isaías 47, para referirse a una flor marchita. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esa palabra marchita es la misma palabra Nabal que se traduce aquí como necio. Esta flor llevaba consigo la capacidad de producir un aroma agradable, y su forma y color eran deleitosos a la vista. Pero ha sucedido que ahora está mustia y ha perdido esa capacidad. Y así es como Dios ve a un hombre que, habiendo sido creado para la gloria de Dios, un fin tan alto y tan excelso, ahora ese hombre vive como si no hubiese Dios. Quizás él no se llama a sí mismo ateo, pero con su vida proclama no creer en la existencia de Dios. Algunos son lo suficientemente atrevidos como para negar abierta y descaradamente su existencia, pero no es de estos ateos que habla primariamente el salmista. Noten el texto una vez más. Dice el necio en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Eso es lo que piensan en su corazón. Así viven y así actúan, aun cuando nunca se atrevan a proclamarlo. Y estas dos formas de ateísmo, el ateísmo teórico, filosófico, el ateísmo práctico y moral, estas dos formas de ateísmo están prohibidas en el primer mandamiento. La obediencia de este mandamiento presupone la creencia de que Dios existe, la creencia de que Él no se ha desentendido de nosotros, no solamente de que Él existe, es que Él no se ha desentendido de sus criaturas. ¿Qué dice el mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esa frase hebrea significa literalmente delante de mi cara.
Tener otro Dios es un pecado que se comete delante del rostro del verdadero Dios, porque Dios no se ha desentendido de sus criaturas. Al decir a los hombres, no tendrás dioses ajenos delante de mí, está diciendo implícitamente, debes creer que existo, debes creer que estoy ahí, y debes creer que tu vida no me es indiferente. Porque si buscas otro Dios, lo vas a hacer delante de mí, tu vida no me es indiferente. El autor de la epístola a los Hebreos lo pone de este modo en el Nuevo Testamento. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que hay un Dios, pero no solo eso, y que es galardonador de los que le buscan. Que Él es galardonador de los que le buscan. No solo debes creer que hay un Dios, debes creer también que ese Dios está pendiente de ti, que ese Dios está examinando tu vida y que algún día te juzgará. Vivir sin tomar en cuenta esta realidad es vivir neciamente, dice el salmista. Lo que lleva al necio a vivir como vive es porque en su corazón él niega que esto sea así. Ahora bien, hermanos y amigos, ¿por qué el ateísmo es una necedad? ¿Por qué el ateísmo es una necedad? Ya sea que nos refiramos a un ateo teórico y filosófico o a un ateo moral y práctico. El salmista en el Salmo 14 pudo haber dicho, dice el malo en su corazón. Él pudo haber dicho, dice el impío en su corazón, pero él dice, no, dice el necio. Inspirado por el Espíritu Santo, el salmista prefiere llamarle necio a un hombre así. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios le llama necio a un hombre que niegue su existencia o que viva como si él no existiera? En primer lugar, porque negar la existencia de Dios es ir en contra de los testimonios abundantes que tenemos en toda la creación y que nos hablan de un ser inteligente y todopoderoso que hizo todas las cosas que existen con un propósito en mente. No quiero ser irreverente con esta ilustración, pero hay niños que se ponen a comerse un chocolate y a todo lo que le ponen la mano de ahí en adelante, ya uno sabe porque las huellas achocolatadas aparecen por doquier. Y uno puede seguirle la pista al niño porque las huellas de su pisada o las huellas de su mano están por doquier. Bueno, hermanos, de igual manera nosotros podríamos decir que Dios ha dejado sus huellas digitales impresas en todas las cosas que Él ha hecho. Dios ha dejado impresas sus huellas dactilares en todo lo que Él ha hecho. Dice el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Pero el salmista dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Porque no es que oímos un altoparlante que dice, ¡hey! Yo existo. Sin embargo, dice el salmista, pero por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Cómo? A través de lo creado. Hermanos, ¿cómo existieron o cómo vinieron a la existencia las cosas que existen por la palabra de Dios? Dios dijo y fue hecho, de tal manera que donde quiera que se pose nuestra vista, nosotros veremos argumentos abundantes para decir, ciertamente existe un Dios. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21, dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La grandeza y perfección del universo nos hablan de un ser inteligente y todopoderoso que hizo todas las cosas con un propósito. Pablo nos dice que el eterno poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre queda sin excusa cuando no se postra humildemente delante de él para adorarle. Quedan sin excusa. Algunas personas afirman que las pirámides de Egipto prueban sin duda alguna la existencia de seres extraterrestres. Quizá algunos de ustedes han oído esto. Porque es imposible, dicen ellos, que los hombres de aquel tiempo hayan podido lograr semejante hazaña de ingeniería sin haber contado con algún tipo de ayuda más inteligente y más avanzada. Ven las pirámides y dicen, existen los extraterrestres, aunque nunca lo hayan visto, aunque nunca los hayan visto. Pero muchas de estas personas pueden contemplar la complejidad de toda la creación, que es infinitamente mayor a la de las pirámides, y aún así suponer que ningún ser superior estuvo detrás del diseño y de la construcción. Eso es una necedad. Eso es una necedad. Es ir en contra de un enorme cúmulo de evidencias. En segundo lugar, el ateísmo es una necedad, porque es ir en contra del testimonio que Dios ha puesto en el interior de cada una de sus criaturas. Es una necedad porque es ir en contra del testimonio interno que Dios ha puesto en cada una de sus criaturas. Noten que ya no estamos hablando aquí del hecho de que Dios ha dejado sus huellas digitales impresas en toda la creación. Estamos diciendo que Dios ha puesto testimonio de su existencia en cada una de sus criaturas. Noten cómo Pablo lo plantea en el texto que leímos hace un momento, versículo 19. Pablo dice en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Aquellos que tienen la versión de las Américas verán allí una traducción más literal. El texto dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Dentro de ellos, en su mente y en su corazón. El hombre fue creado con la capacidad de interpretar adecuadamente las evidencias innumerables que Dios ha dejado de sí mismo esparcidas por toda la creación. Es por eso que hasta en las partes más remotas del planeta Tierra, los hombres creen en algún tipo de deidad. No importa dónde usted vaya, y encontrará que el hombre es religioso. Esa creencia ha sido distorsionada por causa del pecado, es verdad. Y por eso algunos lugares adoran muchos dioses. Pero la creencia en algún tipo de deidad es universal. Los hombres no son ateos por naturaleza. Los hombres se hacen ateos cuando van en contra de las evidencias externas e internas de la existencia de Dios. En tercer lugar, el ateísmo es una necedad porque deja al hombre una alternativa aún más increíble. ¿Cuál es esa alternativa? El materialismo. El ateísmo es una necedad porque deja al hombre una alternativa aún más increíble, el materialismo. ¿Y qué es el materialismo? El materialismo es la doctrina que enseña que todas las cosas que existen provienen de la materia únicamente. Una materia que según ellos es eterna, una materia que siempre ha estado ahí y que por una extraña coincidencia, algo totalmente casual, comenzó a evolucionar hasta convertirse en lo que hoy es el universo y todo lo creado. El materialista niega que exista un Dios eterno, pero tiene que afirmar necesariamente que existe una materia que es eterna. Hermanos, hemos dicho esto muchas otras veces, perdónenme que tenga que repetirlo otra vez.
Pero ¿qué hubiese sucedido en el universo si hubiese habido alguna vez en la historia cuando no hubiese habido nada? Nada, nada, absolutamente nada. Ni Dios, ni materia, ni energía, nada. ¿Qué hubiese habido hoy? Nada. ¿Por qué? Porque de la nada, nada sale. Los latinos decían ex nihili nihili fit. De la nada, nada sale. Para que haya un mundo hoy, si no hubo Dios, tiene que haber habido una materia eterna, una materia que haya estado allí por siempre y que por una extraña coincidencia del destino, por algo misterioso que los científicos no han podido averiguar qué fue, esa materia comenzó a evolucionar a lo loco y salió el mundo que ustedes están viendo ahora. En otras palabras, somos el producto de un sinnúmero de coincidencias afortunadas que permitieron el surgimiento de todas las cosas y su preservación hasta ahora. Puras coincidencias. Jay Gould, quien es ateo, lo explica de este modo. Estamos aquí, nosotros y todos los seres creados, estamos aquí porque un raro grupo de peces tenía aletas con una anatomía peculiar que podían transformarse en patas. Y de esa manera, esos peces se convirtieron en criaturas terrestres como nosotros. Estamos aquí porque los cometas golpearon la Tierra y eliminaron los dinosaurios, dando así a los mamíferos una posibilidad que no hubiese estado disponible de los dinosaurios haberse quedado ahí. Estamos aquí porque la Tierra no se congeló totalmente durante la era glacial. Estamos aquí porque una pequeña pero tenaz especie que surgió en África hace 250 000 años, de un modo u otro, se las ha arreglado hasta aquí para sobrevivir. Podemos suspirar por una respuesta más elevada, pero esa respuesta no existe. Eso explica, según este hombre tan inteligente, porque es inteligente, la razón por la que estamos aquí. Ha sido simple y llanamente por un conjunto de coincidencias afortunadas. Eso, hermanos, es increíble. Eso es más difícil de creer que aceptar que un ser inteligente y todopoderoso hizo el universo con un propósito en mente. Alguien decía que suponer que este mundo se hizo solo, como el producto de fuerzas que actuaron sin control alguno, o al menos sin el control inteligente de alguien, eso es menos probable que esperar que una bomba explote en una imprenta y que todas las letras cayendo al azar formen un diccionario. Eso es más increíble. Más fácilmente se forma el diccionario con una bomba en una imprenta que pensar que este mundo maravilloso fue creado al azar. Y sin embargo, hermanos, esa es la única opción que nos queda cuando negamos la existencia de Dios. Por eso decimos que el ateísmo es una necedad. Porque la alternativa que tenemos que aceptar es aún más increíble. Los que rechazan creer en Dios tienen que entender que su postura los obliga a ejercer fe en otras probabilidades que son indudablemente menos probables. En otras palabras, los ateos se ven obligados a ejercer una fe que es más irracional que la nuestra. Es más irracional que la nuestra. En cuarto lugar, el ateísmo es una necedad porque presupone un conocimiento, negar la existencia de Dios, presupone un conocimiento que es imposible de alcanzar para cualquier ser humano. Hay que creerse ser un Dios para negar la existencia de Dios. El que niega la existencia de Dios se está convirtiendo a sí mismo en un ser divino. Pastor, ¿cómo así? Lo voy a explicar con una ilustración que creo resultará familiar para muchos padres aquí.
para muchos padres, sobre todo para las madres. Imaginemos a una madre que le pide a su hijo traerle el pote de sal que está en la despensa y que ella recuerda perfectamente que hace 2 días atrás lo compró en el supermercado. El muchacho abre la puerta y rápidamente le dice a su mamá, aquí no hay sal. La madre insiste, busca bien, que yo sé que yo compré la sal en el súper hace apenas 2 días. El muchacho vuelve y echa un vistazo en la despensa y él insiste, no hay sal. La madre decide ir ella misma a la despensa y ¡oh milagro! Aparece el pote de la sal que estaba detrás de una caja de cereales. Es evidente que el muchacho no buscó bien y que se apresuró a negar la existencia de la sal que ciertamente estaba en la despensa, pero él no vio. De igual manera, cuando un hombre afirma que no existe Dios, habrá que preguntarle a este hombre, ¿estás seguro de que buscaste bien? ¿Hurgaste en los más recónditos lugares del universo? ¿Visitaste todas y cada una de las miríadas de estrellas y planetas? ¿Pudiste indagar en el mundo de las cosas espirituales que no se ven a simple vista? Si no pudiste hacerlo, ¿cómo te atreves a negar la existencia de Dios? ¿Cómo te atreves a negar la existencia de Dios? Como alguien ha dicho, la inteligencia finita nunca podrá estar segura de que no exista la inteligencia infinita. Nunca podrá. Negar la existencia de Dios presupone que tenemos un conocimiento tan vasto como el que le atribuimos a Dios mismo. Hay que creerse un Dios para negar la existencia de Dios. En quinto lugar, el ateísmo es una necedad. El ateísmo es una necedad porque no es el fruto de una indagación inteligente, sino más bien el producto de un prejuicio. Es una necedad porque no es el fruto de una indagación inteligente, sino más bien el producto de un prejuicio. Ahora, yo debo aclarar, porque no quiero ofender a nadie, y si hay algún ateo aquí, no quiero que salga ofendido. Yo sé que hay hombres muy inteligentes que son ateos. Yo no niego lo contrario. Pero su ateísmo no es producto de su inteligencia, sino de sus prejuicios. Él es inteligente, pero él no llegó a ser ateo por ser inteligente, sino más bien porque en su prejuicio abusó de la inteligencia que Dios le dio. Así llegó este hombre inteligente a ser ateo. El hombre en su pecado no quiere someterse a la voluntad de un ser superior. No quiere someterse a la voluntad de un Dios que tiene derecho a regir su vida en todos los aspectos y por lo tanto el hombre prefiere negar que existe Dios a tener que admitir su existencia y verse obligado a doblegar su voluntad ante la voluntad de Dios. Él encuentra más atractivo negar la existencia de Dios que perder lo que él considera su libertad. Su libertad. Y como él no quiere perder su libertad o lo que él considera su libertad, él prefiere decir, Dios no existe. No todos tienen la honestidad de reconocerlo así, pero increíblemente, hermanos, algunos pocos lo han hecho. Aldous Huxley, que es un pensador ateo, escribió lo siguiente al respecto. Para mí, como sin duda para la mayoría de mis contemporáneos, la filosofía de la falta de significado fue esencialmente un instrumento de liberación. Ahora yo debo explicar esto. Cuando él menciona aquí la filosofía de la falta de significado, él se refiere al hecho de que negar la existencia de un Dios creador trae consigo la falta de significado para las cosas que existen.
Si este mundo no fue creado por Dios, la vida no tiene ningún sentido. Las cosas solo tienen sentido cuando son hechas por alguien inteligente para cumplir un propósito. Por ejemplo, hermanos, si a alguien se le cae un papel accidentalmente, iba corriendo para el trabajo, se le cayó un papel accidentalmente. No tiene caso que un filósofo venga a analizar cuál es el significado de ese papel. ¿Por qué está en el piso? ¿Por qué está precisamente cerca del final del...? No tiene caso. Ese papel está ahí por accidente. Nadie lo puso ahí. Se cayó ahí. No tiene caso preguntarse cuál es el significado de ese papel en el piso, porque ese papel no está cumpliendo ningún propósito estando ahí, excepto ensuciar el piso. Pero no está cumpliendo ningún propósito. Bueno, de igual modo, hermanos, si el hombre no fue creado por Dios, por ningún ser inteligente, nosotros estamos aquí para nada. Tan sencillo como eso. Nosotros estamos aquí para nada. La vida no tiene sentido. La vida carece de significado. Es a esto que se refiere Huxley cuando habla de la falta de significado. Y lo que él dice, básicamente, es que no encontrarle sentido a la vida fue para él un instrumento de liberación. Llegar a la conclusión de que Dios no existe, eso me liberó. Sigue diciendo él, objetábamos la moralidad porque interfería con nuestra libertad sexual. Tenía motivos para desear que el mundo no tuviera significado. Yo quería que el mundo no tuviera significado para poder hacer lo que me diera la gana. Eso es lo que le está diciendo en palabra menos fina. Consecuentemente, yo daba por sentado que el mundo no tenía sentido y que era capaz, sin ninguna dificultad, de hallar razones satisfactorias para esta suposición. Quienes detectan carencia de significado en el mundo, generalmente lo hacen, porque por una u otra razón cuadra bien con sus libros que el mundo debe ser sin sentido. Termina la cita. El ateísmo, según este pensador tan brillante de nuestro siglo, y que era ateo, el ateísmo fue una salida conveniente para todos aquellos que, como él, no deseaban someterse a ninguna regla moral. Ahora, ¿saben lo que es extraño? Que hay ateos que son moralistas. Eso sí que es extraño. Hay ateos que no creen en la existencia de Dios, pero aún así hablan de moral, hablan de buen comportamiento, hablan de tener una buena conducta en el mundo. Ahora, con respecto a estos, hay dos cosas que debemos decir. En primer lugar, que su sentido de moralidad es muy distinto del que plantea las Escrituras. Muy distinto. Desde el punto de vista de las Escrituras, la moral del hombre debe ser un reflejo de la santidad y la justicia de Dios. Inmoralidad, desde esta perspectiva bíblica, no es únicamente lo que afecta al hombre en su relación con los otros hombres, sino todo lo que atenta contra el carácter santo y justo de Dios. Para el ateo, en cambio, el hombre es lo importante. El hombre es lo importante. Debemos guardar cierta conducta para no afectar la dignidad del ser humano. Para el creyente bíblico, debemos comportarnos de cierto modo para no ofender la santidad de Dios, para reflejar en una forma adecuada su carácter en el mundo. Así que la moral, desde el punto de vista de un ateo, es diametralmente opuesta a la moral desde el punto de vista de un cristiano, muy diferente. Por eso ustedes ven que hoy muchos de estos moralistas ateos dicen, tú eres homosexual, no hay problema, solo que no le haga daño a nadie. Tú quieres vivir una vida licenciosa, solo cuídate por el SIDA y por esas cosas. Mientras te estés cuidando y no le estés haciendo daño a ninguna otra persona, no hay ningún problema. Que Dios condene la fornicación, que Dios condene la homosexualidad, eso no importa. No importa. El problema es completamente horizontal, el hombre con el hombre. Pero en segundo lugar, debemos decir también que la posición de un ateo moralista es totalmente incongruente. Ser ateo y ser moralista, eso es una incongruencia.
Él pretende comportarse de cierto modo para salvaguardar la dignidad humana. Pero yo me pregunto, ¿por qué tiene dignidad un hombre que ha sido el producto de una evolución casual, que está en este mundo para nada, por un puro accidente y que pudo no haber estado ahí? ¿Qué dignidad tiene esa criatura? Ninguna. Ninguna. Cuando quitamos de en medio a Dios, el hombre mismo pierde su dignidad. El hombre es un ser digno porque fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero si Dios no existe, entonces somos un mero accidente. Somos el producto de una impresionante casualidad. Y lo único que nos diferencia de los animales, lo único que te diferenciaría a ti de un mosquito o de un mime, es el hecho de que tuvimos un poco más de suerte y nuestro intelecto se desarrolló como el de los mimes no pudo desarrollarse. Pero entre yo y un mime no habría ninguna diferencia si Dios no existe. Y usted a los mosquitos le hace ¡pa! Y nadie lo juzga. Es más, ni la Sociedad Protectora de Animales protege. Nada. Nada pasa si usted mata un mime. Si Dios no existe, un hombre sería exactamente igual que un mime. Pero no solo eso. No solo eso. Si no existe Dios, tampoco tenemos parámetro alguno para decidir lo que está bien y lo que está mal. No existe el parámetro. Nadie tendría derecho a determinar que algo es bueno o que algo es malo. O al menos, nadie tendría derecho a imponer sus criterios personales sobre los demás hombres. Nadie. Yo no voy a detenerme en esto, porque lo he repetido muchas veces a lo largo de esta serie de sermones, pero hermanos, amigos, sin Dios la moral no existe. Alguien lo puso de este modo: si Dios está muerto, todo es justificable. Y lo interesante es que eso no lo dijo un cristiano, eso lo dijo Dostoyevsky. Si Dios está muerto, todo es justificable. No existe Dios, entonces no existe parámetro alguno para diferenciar lo bueno de lo malo. Y nadie tiene derecho a venir a mí a decirme que yo estoy haciendo algo que está mal, aunque yo coja un rifle y comience a matar gente. Porque total, estoy matando accidentes. Cosas que están ahí que pudieron no haber estado. Ciertamente el ateísmo es una necedad. Y esa necedad está prohibida en el primer mandamiento. Está prohibida en el primer mandamiento. Pero el primer mandamiento no prohíbe únicamente el ateísmo. Y tengo dos cosas aquí que solo voy a mencionarlas porque el tiempo se está yendo. En segundo lugar, el primer mandamiento prohíbe la profanación y la irreverencia. El primer mandamiento prohíbe la profanación y la irreverencia. Si el primer mandamiento nos manda a tener a Dios como nuestro Dios, es indudable que prohíbe irrespetarlo. En 1 Timoteo 1:9, el apóstol Pablo menciona una lista de personas que son culpables de violar la primera tabla de la ley. Y entre ellas menciona a los irreverentes y profanos, como violadores de la primera tabla. Irreverentes y profanos. Aquellos que no tienen temor alguno de tratar las cosas santas de Dios como algo sin valor. Hablando de aquellos que desprecian el Evangelio de Cristo después de haberlo conocido, el autor de la epístola a los Hebreos los llama profanos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú tuvo la oportunidad de recibir la bendición que viene de parte de Dios por el hombre primogénito en la familia.
Y él despreció la primogenitura, despreció la bendición divina por un plato de lentejas. ¿Y cómo le llama la Biblia? Un profano. Y dice el autor de los Hebreos, cuidado con vosotros, hebreos, que no haya entre ustedes algún profano. ¿Y a qué se refería el autor de los Hebreos? Si seguimos leyendo, no tenemos tiempo ahora, pero si seguimos leyendo nos daremos cuenta que el autor está diciendo, cuidado con desechar el evangelio que ustedes han venido a conocer en Cristo. Porque si lo hacen, estarán cometiendo una profanidad 1000 veces mayor que la de Saúl. Eso es lo que el autor está diciendo. Si las cosas santas del culto a Dios en el Antiguo Testamento eran sagradas, y esas cosas no eran más que figuras de lo que ahora tenemos en Cristo, ¿cuánto más sagrado no será lo que tenemos en el Evangelio? Y el autor de los Hebreos concluye diciendo, así que, versículo 28, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ay, pero yo pensaba que Dios era amor. ¿Y cómo ustedes dicen una cosa? No, pero no soy yo que lo estoy diciendo, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Ay, pero yo creía que ese era el Dios del Antiguo. Es que es el mismo Dios, mi amigo. Y Él no ha cambiado. Y Él sigue pidiendo del hombre exactamente lo mismo. Y dice aquí en el texto, nuestro Dios es fuego consumidor. Y tenemos que agradarle con temor y con temblor. Si la profanidad era severamente castigada en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más severo no será el profano que, habiendo escuchado el Evangelio de Jesucristo, lo pisotee como si no valiera nada? En tercer lugar y último, el primer mandamiento prohíbe también la idolatría. Y este quizás es el aspecto más obvio del mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que tome en nuestras vidas el lugar que corresponde únicamente a Dios es una violación del primer mandamiento. Es aplicando este mandamiento en su acepción nuevo testamentaria que Cristo dice en Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor está diciendo? En otras palabras, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermano, para mí es inconcebible cómo una persona puede leer el Nuevo Testamento y decir que los 10 mandamientos no están vigentes. Cristo dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y como hemos dicho ya, todo cristiano verdadero es susceptible de caer momentáneamente en ese pecado si quita sus ojos de Cristo. De ahí la advertencia de Pablo que hemos repetido ya muchas veces aquí. 1 Corintios 10:14, huid de la idolatría. Huid. No jueguen con ese pecado, huid de la idolatría. Y por eso Juan concluye su primera carta diciendo, hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Este pecado puede manifestarse en la forma grosera que encontramos en el mundo pagano, que adoran otros dioses, pero puede manifestarse también en una forma más sutil y sofisticada. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Uno medita y piensa mucho en su Dios. Una persona que solo piensa en lo terrenal, ese es su Dios. Él puede decir que tiene otro Dios, pero ese es su Dios. Ese es su Dios. Dice Pablo, su Dios es el vientre. Son gente que viven para comer. Ese es su Dios. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia
El amor al dinero, el creer que una cuenta de banco es lo que me va a dar seguridad, sobre todo si son verdes. Eso, dice Pablo, eso es idolatría. Eso es idolatría. Sí, pero ya los 10 mandamientos no están vigentes. No, dice Pablo, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El violar el primer mandamiento poniendo la confianza en el dinero, eso atrae la ira de Dios. Igualito que en el Antiguo Testamento. Porque Dios, nuestro Dios, sigue siendo el mismo. Para finalizar, hermanos, quisiera traer brevemente algunas aplicaciones prácticas. Mi amigo, hemos expuesto hoy en detalles las cosas prohibidas en el primer mandamiento. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿dónde estás tú a la luz de lo que hemos visto en esta mañana? La palabra de Dios nos enseña que es por medio del conocimiento de la ley que viene el conocimiento del pecado. La ley es un espejo que Dios nos ha provisto para que podamos contemplarnos allí tal cual somos. ¿Cómo te has visto tú en ese espejo en este día? ¿Eres acaso de los que niegan la existencia de Dios? ¿Eres acaso de los que piensan que todas estas cosas que nuestros ojos ven son el producto de un afortunado o quizás desafortunado accidente? ¿O perteneces más bien al grupo de aquellos que prefieren no darle mucha mente a esta cosa? Mire, pastor, yo no me complico. Yo no le doy mente a eso. Yo simplemente estoy aquí y seguiré aquí hasta que mi corazón siga latiendo. Mi amigo, si existe Dios, el no pensar en ello no hará que Él desaparezca. Tú no puedes asesinar a Dios. Tú no puedes esfumar a Dios. Algún día tendrás que enfrentarte con esta cuestión. ¿Qué hiciste tú con el Dios que te creó para su gloria? ¿Qué hiciste tú con ese Dios que dejó un sinnúmero de evidencias en la creación para que el hombre supiera que Él estaba ahí? ¿Qué hiciste tú, mi amigo? Mi amigo, ¿dónde estás tú situado? ¿Eres acaso de aquellos que no niegan la existencia de Dios, pero viven en realidad como si Él no existiera? Escucha otra vez lo que dice Pablo en Romanos 1. Pablo dice que la ira de Dios desciende desde el cielo sobre todos aquellos que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Dios es un tema al que no podemos ser indiferentes. No podemos ser indiferentes. O creemos que Él existe y nos entregamos por entero a Él, o negamos su existencia y vivimos una vida sin rumbo y sin sentido. No existe un punto medio entre estos dos extremos. O Él está ahí y es el autor de todas las cosas, o no está. Y somos meramente una afortunada casualidad. Si aceptamos lo primero, no podremos hacer otra cosa que adorar y servir a ese ser glorioso, todopoderoso y bueno que nos dio la vida y que la sostiene segundo tras segundo. Pero si aceptamos la segunda posibilidad, ya no hay nada que buscar en esta vida. Mi amigo, óyeme bien, ya no hay nada que buscar en esta vida que no sea disfrutar a como dé lugar el breve tiempo que estemos montados en este mundo que gira sin ton ni son. Pablo dice, no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esto es todo lo que hay. Mi amigo, no te frenes. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mi amigo, ¿dónde estás tú? ¿Y qué de la profanación y la irreverencia? ¿Y qué de la idolatría? Mi amigo, ¿has estado tomando al menos las cosas santas de Dios? ¿Has estado yendo con ligereza el Evangelio de Jesucristo? ¿Has puesto tu corazón en otras cosas, buscando en ellas tu deleite, buscando en ellas tu confianza y tu seguridad, antes que buscar tu deleite en Dios, antes que poner tu confianza en Dios?
Mi amigo, si al hacer un examen honesto de tu vida has descubierto que has estado violando el primer mandamiento, debes saber que hay una buena noticia para ti. Hay una buena noticia. Cristo vino al mundo a salvar personas como tú. Todos nosotros algún día nos vimos en ese espejo de la ley en que te estás viendo hoy, pero a través de la exposición del Evangelio, el Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento para que viésemos nuestro pecado y nuestra perdición. Pero qué bueno que no nos dejó allí. Luego guió nuestra vista hacia Cristo para que viésemos en Él, en su persona y en su obra, esperanza de salvación para nosotros. Cristo vino al mundo para que conozcamos a Dios y para proveer perdón de pecado a los pecadores. De modo que no haya barrera alguna entre nosotros y Dios. Mi amigo, ven a Cristo, confiésale tu incredulidad, confiésale que has vivido toda tu vida como si no existiera Dios. Confiésale todos los pecados que se han derivado de tu incredulidad y de tu necedad al haber vivido como si Dios no estuviera ahí. Mi amigo, pídele a Cristo que cambie tu corazón. Mi amigo, pídele a Cristo que te dé un corazón sensible. Pídele que te perdone todos tus pecados. Porque la Escritura enseña que Él es amplio en perdonar, que Él es lleno de gracia y de misericordia. Y en cuanto a nosotros, hermanos amados, no nos amedrentemos ante el ataque y las burlas de aquellos que no conocen a Dios, porque nuestra fe descansa en una base bien segura. No es que ellos en su inteligencia han descubierto algo que a nosotros se nos pasó. No, mi hermano, es que ellos en su prejuicio han caído en una fe irracional. Por eso alguien dijo una vez muy correctamente que el problema con el cristianismo no está en que ha sido probado y hallado falto. No. El problema con el cristianismo es que ha sido hallado difícil y dejado de probar. No es que alguien probó el cristianismo y lo encontró falto. No. Es que lo encuentran difícil y prefieren no probarlo. Amados hermanos, estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, porque tenemos muy buenas razones para la esperanza que hay en el corazón. Y sobre todas las cosas, como dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que no digamos con nuestros labios creer en Dios y con nuestros hechos lo neguemos. Seamos consistentes, hermanos, porque en el mundo hay muchas personas sin esperanza y sin Dios. En el mundo hay muchas personas que no conocen al Dios maravilloso, glorioso y majestuoso que nosotros hemos venido a conocer en Cristo. Oh hermanos, que seamos nosotros fuente de salvación para muchos, que podamos ser instrumentos en las manos de Dios, para que muchos vengan a conocer al Dios que nosotros hemos conocido. Vamos a orar. Dios de gracia y de toda sabiduría, oh Señor, qué grande es el Evangelio de Jesucristo, y cuán segura es nuestra fe, cómo descansa en pilares tan sólidos. Gracias, oh Padre bendito, por habernos traído por tu gracia y por tu amor al conocimiento de ese grandioso Salvador que es Cristo. Pero ahora te pedimos, oh Señor, que tú tengas misericordia de muchos aquí que durante toda su vida han estado violando el primer mandamiento y consecuentemente todos los demás mandamientos. Señor, ten misericordia de ellos, atráelos con cuerdas de amor. Oh Padre, revélales su pecado, pero no para que se queden allí, muéstrales a Cristo, muriendo en la cruz para salvarnos, y tráelos humillados a los pies del Salvador en arrepentimiento y fe. Padre, tu brazo no se ha cortado para salvar, ven y salva a algunos. Ven y salva a muchos, Señor, te lo pedimos, en Jesucristo nuestro Señor. Amén.